Continuamos en Escritorio Local y os lo adelantaba hace un ratito, toca hablar del Partido Socialista y toca hablar de esos procesos internos que comienzan ahora de cara a las elecciones municipales del próximo año. Hace tan solo unos días conocíamos su precandidatura a la Alcaldía de Burgos y está aquí con nosotros Daniel de la Rosa. Muy buenas noches. ¿Qué? Buenas noches. Gracias por estar una vez más en Canal Un 54, en este caso en calidad de precandidato y dentro de todo el engranaje que se pone en marcha de cara a los comicios del próximo año. Un proceso que comienza ahora, a año vista, que tiene sus tiempos, que tiene también sus reglas y que dicen desde el Partido Socialista, lo decía su secretaria provincial aquí mismo en Canal 54, marca también, ¿no?, la transparencia del partido. ¿Se entiende así todo este proceso que comienza ahora? Sí, yo sí. Yo entiendo que también haya gente que pueda cuestionar, ¿no?, cómo es posible que un partido lance un procedimiento para la elección de sus candidatos a un año de las elecciones. Pero como todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo creo que tiene más cosas buenas que malas, ¿no?, en la balanza. El hecho de que un partido pueda trabajar una candidatura y empezar a trabajar un proyecto con tiempo siempre es positivo. Además, yo creo que da tiempo también, valga la redundancia, a que este proyecto sea compartido con todos los colectivos, con todos los vecinos, en este caso en el ámbito municipal, porque contamos pues con todo un año, ¿no?, por delante. Y es verdad, queda un año para las elecciones, pero tampoco es tanto tiempo. Uno que tiene ya experiencia en esto del ámbito municipal es consciente de que se pasa volando. Y sobre todo no es demasiado tiempo cuando tienes un reto tan importante como el que tengo yo aquí en Burgos, que es de intentar por primera vez hacer que el Partido Socialista cuente con la confianza mayoritaria entre nuestros vecinos y sea la primera fuerza política dentro de un año. Daniel, ¿ha costado tomar esta decisión o era lo necesario teniendo en cuenta el bagaje, ese recorrido de los últimos años, en tu caso, teniendo en cuenta cuál ha sido el papel del Partido Socialista durante todo este mandato? Yo lo tenía muy claro, vosotros lo sabíais, lancé una candidatura hace 3 años con toda la ilusión del mundo, con un gran esfuerzo y una gran capacidad de trabajo demostrada no por mí, sino por todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista que confiaron en Daniel de la Rosa. Y estuvimos muy cerca de lograr la alcaldía hace 3 años, fue en un pleno de investidura, de constitución, en el que nos quedamos apenas a un voto, ¿no?, de lograr transformar el gobierno de la ciudad después de 12 largos años de mayorías absolutas del Partido Popular. Más de 20.000 burgaleses y burgalesas confiaron en el PSOE para transformar esta ciudad. Y nosotros no nos hemos resignado, sino todo lo contrario. A pesar de estar en la oposición, el Partido Socialista ha venido demostrando durante 3 años que tiene muy claras las cosas, que tiene un proyecto de gobierno y de cambio para Burgos, que tenemos la capacidad de ser alternativa seria de gobierno al Partido Popular, la única alternativa seria de gobierno que existe en la ciudad al Partido Popular. Y yo creo que son elementos a tener en cuenta dentro de un año, y es lo que yo creo que me avala como precandidato en este momento, ¿no? Todo lo que ha hecho el grupo municipal durante 3 años, todo lo que hemos podido demostrar, todas las medidas que hemos impulsado, los cambios que hemos logrado, que siendo insuficientes han significado pues, algunas transformaciones absolutamente necesarias en muchas de las políticas que venía desarrollando el PP. Y en este sentido me siento satisfecho y más seguro que nunca de poder llegar al objetivo, ¿no?, que es gobernar. Y además gobernar, como decía en mi intervención cuando presenté la candidatura hace unos días, haciendo del PSOE la primera fuerza de Burgos. El hecho de que estemos en un escenario político tan fragmentado, con una derecha dividida, con un Partido Popular acorralado por la corrupción, desgastado, con unas formaciones populistas como la que concurrió aquí con nosotros, Imagina Burgos, que ahora mismo se encuentra destrozada después de que 2 de sus concejales acabaran como concejales no adscritos, creo que, como digo, representamos la única esperanza de gobernabilidad dentro de lo que es el ayuntamiento de aquí a un año, ¿no? Y en esto me voy a ocupar. Daniel, la presentación de la precandidatura tenía lugar hace tan solo unos días, en un acto muy cuidado y en el que creo que se trató o trataste de no dejar nada al azar, ni en la fecha, ni en el lugar, ni tampoco la imagen que se daba en ese momento, un lugar abierto, los exteriores del Foro Una Evolución, la catedral al fondo y un día clave también en el que había que recordar el pasado, pero había que mirar también al futuro con optimismo, ¿no? Así es. Era el día 24, el día 24 hace 3 años se desarrollaron las elecciones municipales y fue el día en que, como decía antes, más de 20.000 burgaleses y burgalesas depositaron su voto confiando en que el Partido Socialista pudiera llegar al gobierno. Yo creo que podemos ir con la cabeza muy alta, no hemos defraudado, nosotros nos presentamos como la alternativa responsable, ese era el eslogan, el lema de mi campaña hace 3 años, ¿no? Y no creo que haya un solo vecino en esta ciudad que pueda decir que el Partido Socialista
no ha cumplido con la palabra dada. Hemos representado esa alternativa exigente, crítica y responsable cuando ha tocado al Partido Popular, cosa que no pueden hacer el resto de formaciones. Ya no digo solo la formación de Imagina Burgos, sino un partido como Ciudadanos que se esperaba todo lo contrario, ¿no?, de lo que ha demostrado en esta ciudad. Y lamentablemente pues han desarrollado un espectáculo bochornoso que tendrá sus consecuencias en las urnas dentro de un año, estoy seguro. ¿Se ha sentido solo el Partido Socialista en todo este periplo de mandato en el que se han sacado muchísimas de las propuestas que se han planteado desde las filas socialistas, pero que no siempre han sido entendidas a la primera? Es decir, ha habido que trabajar mucho para poder materializar algunos de esos proyectos que hoy en día son una realidad o están en vías de ejecución. Bueno, el tiempo siempre acaba dando la razón y quitándola, ¿no? Y yo creo que a nosotros, al Grupo Municipal Socialista, lo acontecido en el último pleno del Ayuntamiento pues nos ha acabado dando la razón en esto que comentabas. Aquellos que se venían oponiendo por norma a todas las exigencias y propuestas y medidas que veníamos planteando y logrando incorporar a la agenda institucional, bien a las ordenanzas municipales, bien al presupuesto municipal, pues el otro día, en el pleno del mes de mayo, cambiaron de posición. Se sumaron, respaldaron este tipo de propuestas, las últimas propuestas que hemos hecho en la modificación presupuestaria que se llevó a debate al Pleno, pues demostrando de que en el escenario político actual cabe tanto tener una posición, o mejor dicho, una oposición dura, como la que también ha demostrado el PSOE, pero a la vez ser capaz de ser útiles hacia la ciudadanía, exigentes y responsables, haciendo propuestas con la voluntad de que sean incorporadas y llegar a acuerdos con el resto de formaciones. Y en esto yo creo que la mayoría de los ciudadanos están de acuerdo. No puede ser que un partido se encierre en sí mismo y ante una minoría, todos tenemos una minoría en el escenario político actual. El Partido Socialista tiene 7 concejales, el Partido Popular 9, Imagina 4 ahora, Ciudadanos 3, y en este escenario, con 4 concejales no adscritos en este ayuntamiento, si no se llegan a acuerdos, si no hay capacidad de negociación y de acuerdo por parte de las distintas formaciones, no se podría hacer nada, sería ingobernable. Y nosotros siempre tuvimos una máxima, Alex, y con esto concluyo la reflexión. Hemos tenido 2 momentos claves, lo decía al principio, uno fue el Pleno de Constitución y otro fue esa moción de censura anunciada por Ciudadanos, ante esa inacción del PP, ante ese aletargamiento, ¿no?, del Partido Popular, un Partido Popular desunido en esta ciudad, el que provocó que nos propusieran a los socialistas llegar a un acuerdo con Imagina y tomar las riendas de este ayuntamiento hace año y medio. Curiosamente, luego Ciudadanos, en lugar de suscribir la moción de censura, lo que firmó es un acuerdo para que el señor Lacalle se consolide como alcalde hasta el final del mandato. Pero esto pone de manifiesto que los socialistas siempre hemos mantenido nuestro deseo de haber llegado al gobierno, de sustituir al PP en el gobierno. Pero mientras no nos dejen gobernar, mientras no nos demuestren el resto de formaciones que son capaces de darnos esa confianza, y ya va a ser imposible, porque lo que resta del mandato apenas son unos meses, ya no estamos en un escenario de moción de censura, nosotros lo que no íbamos a hacer en ningún caso era contribuir a parar esta ciudad. Daniel, todo el trabajo que se ha realizado en estos 3 años sirve de impulso de cara a esta precandidatura, de cara a ese proyecto, porque vamos a hablar de esas líneas estratégicas que has marcado como plan de ruta, ¿no?, de cara a los próximos años, gran parte fundamentadas o sustentadas en trabajo que se ha realizado o que sirve de base en la actualidad para proyectos fundamentales tangibles, ¿no?, que la gente puede ver en estos momentos. La precandidatura de Daniel de la Rosa hoy en día no es un punto y aparte, es un punto y seguido a lo que representamos hace apenas 3 años, ¿no? Y por lo tanto, evidentemente, buena parte de las medidas que se han venido desarrollando en el ayuntamiento gracias a los socialistas, buenas de esas propuestas que se están ahora mismo ejecutando y que la gente puede visualizar en materia de infraestructuras, de movilidad, etcétera, que hemos impulsado los socialistas, deben tener su continuidad, pero no puede acabar ahí. Porque si antes te decía de que desde la oposición, más allá de la crítica, también se puede hacer un buen trabajo para que la ciudad funcione, es evidente que tú, donde logras desarrollar un programa con garantías, ese es el gobierno, ¿no? Y es verdad, yo no me siento satisfecho a día de hoy de lo que se ha logrado en el ayuntamiento. Me siento satisfecho de que hayamos logrado algunas cosas, pero no me siento completo. Y por eso el proyecto que pretendo volver a liderar tiene que dar continuidad a todo esto que venías comentando y además incorporar desde el gobierno nuevas medidas que hagan de Burgos, y este es el objetivo fundamental, una ciudad de oportunidades
para todos y sobre todo para aquellos que se han visto obligados a salir de nuestra ciudad, a aquellos jóvenes con talento que se han visto obligados a buscarse la vida fuera, a buscarse un trabajo, a trabajar en aquello en lo que se habían formado y que desde nuestra ciudad, desde los gobiernos que han venido marcando el destino de nuestra ciudad durante tanto tiempo, no han sido capaces de dar una respuesta. Este ayuntamiento tiene la responsabilidad con todos ellos de ofrecerles los instrumentos, los recursos suficientes para que se sientan atraídos y para darles alguna garantía de poder volver. Y en esto me voy a esforzar al 200%, no solamente a partir del año que viene, en el que espero ser alcalde de Burgos, ¿no?, sino durante este año. Yo no quiero desaprovechar el año que resta desde mi posición como portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento para seguir incidiendo en que esto debe ser algo que debamos empezar a trabajar desde ya. Retorno del talento, por lo tanto, retorno de todas aquellas personas que han tenido que emigrar de la ciudad en los últimos años a consecuencia de la falta de oportunidades. Es uno de los objetivos de la precandidatura, pero no lo único, porque, por ejemplo, en materia de servicios sociales también se pone el acento desde este proyecto, prestando atención a aquellas personas que lo siguen pasando mal y diciendo, bueno, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando, ¿no?, en este sentido. Así es. El primero de los pilares en el que fundamentamos el proyecto de gobierno de transformación que presentamos hace 3 años era el empleo. He puesto un buen ejemplo, ¿no?, hace unos minutos. Y el segundo eran los servicios sociales. ¿Y por qué los servicios sociales? Porque con las mayorías absolutas del PP, el presupuesto de la gerencia municipal de servicios sociales en nuestro ayuntamiento había sufrido un importante recorte. Y éramos conscientes de que sin recursos económicos no se pueden desarrollar políticas sociales con éxito. Y era importante, además, ampliar el escenario de los programas de ayuda social que se venían prestando desde el ayuntamiento. Porque los socialistas, es ahí donde estamos poniendo el acento, porque es ahí donde merece la pena que una administración pública se moleste, en aquellos que más nos necesitan. No los que no nos necesitan, no en aquellos que tienen una situación, por suerte, privilegiada desde el punto de vista económico-social. La administración pública debe velar por garantizar una calidad de vida suficiente a aquellos que peor lo están pasando. Y en la crisis económica nuestra ciudad tampoco se ha librado. Y hay muchos, miles de burgaleses que viven precariamente y que necesitan de la colaboración de sus instituciones y del ámbito municipal de su ayuntamiento. Y por eso no dudamos con el resto de formaciones políticas y con la PAC de que el primero de los escenarios a incorporar es a ese parque municipal de vivienda social, que debemos seguir incrementando, y hablo del número de viviendas que cuenta actualmente. De eso también nos hemos preocupado. Si se han podido incorporar 7 nuevas viviendas últimamente ha sido porque el Partido Socialista exigió al Partido Popular que incorporara una partida en los últimos presupuestos al respecto y también en la última modificación presupuestaria. Pero este solo es un ejemplo. La ayuda a cooperación. Este ayuntamiento pasó de destinar el 1% a apenas el 0,4%. Y aunque hayamos estado ahora por encima del 0,5% después de la exigencia que mantuvimos los socialistas con el presupuesto 2016, aún queda mucho para llegar a ese 1%. Y como esto, pues te puedo hablar de otros muchos programas, las escuelas infantiles o los cuidados a la infancia, donde, estando en la oposición, ya hemos logrado al menos que este equipo de gobierno corrigiera su política fiscal y aplicara unos precios públicos a las familias que necesitan de las escuelas infantiles más rebajados, un 7% y un 9% de rebaja sobre las tarifas que se vienen aplicando. Esto es hacer política de izquierdas de verdad. Esta no es la política que le regala a la gente lo que quiere oír, sino la que demuestra desde las instituciones que se pueden cambiar las cosas. Hay palabras dentro de la precandidatura que destacan también, y aunque no sean epígrafes de esos pilares, sí que destacan, y en algunos de ellos que también quiero detenerme por la importancia, porque sé que además han sido bueno, pues objeto de esfuerzo por parte de los socialistas durante todo este periodo. Por ejemplo, los barrios. Daniel, ¿qué lugar deben ocupar en el futuro después de que realmente, y esto yo creo que es algo que puede comprobar la gente, ha sido o está siendo un mandato, una legislatura en la que se están produciendo cambios, avances sustanciales en muchos de ellos? Y no por casualidad, ¿verdad? Yo dudo que el Partido Popular hubiera puesto el acento, el objetivo, en los barrios periféricos y en los barrios más populosos, en los barrios, digamos, de la periferia, ¿no?, de nuestra ciudad, de no haber sido por tener en el ayuntamiento a un grupo socialista que ha intentado que esta sea la prioridad en materia de infraestructura durante los últimos 3 años. Vamos, no me cabe duda. ¿Por qué los barrios? Porque es donde vive la gente. La gente no vive en las grandes avenidas de los servicios bancarios o de los seguros, ni vive en el centro histórico, desgraciadamente, que también hay que procurar hacer una política muy específica para recuperar el centro histórico, no solo como un elemento cultural, desde el punto de vista turístico, sino para que se vuelva a habitar con garantías, con dotaciones, ¿no? Y eso es muy complicado.
Pero la gente vive en los barrios, y vive en los barrios más populosos, porque ahí vive la mayoría de la gente. Y también vive en los barrios que están, digamos, geográficamente ubicados en la periferia y que están a una larga distancia del centro geográfico y que desgraciadamente no cuentan con los mismos servicios, ni siquiera con los servicios más básicos, que se parecen casi más a esos pequeños pueblos que tenemos esparcidos por la provincia que a un barrio de la ciudad, pero que tienen el mismo derecho que cualquier otro vecino a que su ayuntamiento les trate de igual a igual. Y durante 12 largos años, el PP lo que hizo fue una discriminación y hizo un agravio comparativo con otros barrios de la ciudad, con otros barrios privilegiados del centro de la ciudad. Y esto lo estamos corrigiendo. No de manera completa, ya te he dicho que solamente desde el gobierno tendremos la garantía de apostar decididamente, pero en la medida que hemos podido incidir, lo hemos hecho. Y por eso, Villimar, Villalonquéjar, La Ventilla, son algunos ejemplos de la apuesta que los socialistas estamos desarrollando para recuperar el prestigio, la dignidad de estos barrios. ¿Por qué? Porque están ahora mismo en plenas obras, en sus segundas fases de urbanización, después de que pasaran 12 largos años, como decía anteriormente, una vez que concluyera la primera fase con el gobierno de Ángel Olivares como alcalde. Ha pasado 12 años hasta que alguien se ha dado cuenta de que teníamos que completar la urbanización de esos barrios. Y no solo de sus aceras o de sus carreteras o calles, sino de recuperar también sus dotaciones. Ahora están en obras los centros municipales de esos barrios. Y no es casualidad, también el de la Barredillera. Las dotaciones públicas de la ciudad no han sufrido una mayor transformación que en estos años, y no porque el Partido Popular se haya preocupado, sino porque nosotros, nuestros votos, les hemos vendido muy caros si no se incorporaban en los presupuestos este tipo de intervenciones. Otra palabra directamente además relacionada con los barrios y con todo ese trabajo son las infraestructuras, Daniel. Algo en lo que también pones el acento dentro de esta precandidatura, algo en lo que dices, bueno, es que hay que seguir trabajando, ¿no? Se han hecho grandes proyectos también, al margen de la cantidad de iniciativas que se han ido desarrollando por la ciudad. Ponías de ejemplo el otro día en ese acto el puente de las Rebolledas, ¿no? Como uno de los grandes logros de estos últimos años para poder completar la circunvalación, pero hay que seguir avanzando también, no podemos quedarnos estancados en este sentido. Era evidente que teníamos que completar la ronda interior de Burgos, y me parecía increíble, ¿no?, que el Partido Popular no atendiera una petición que no es de Daniel de la Rosa. Mi compañero Antonio Fernández Santos, en el anterior mandato, como concejal del Grupo Socialista, vino predicando en el desierto durante varios plenos diciendo de que el proyecto para el puente de las Rebolledas tenía que ser otro, tenía que completar la circunvalación, la ronda interior. No podía ser un paseillo de bicicletas y unos jardecitos de zona verde como quería el señor Ibáñez. Y esto no ha sido posible hasta que el PP ha perdido su mayoría absoluta, que ha sido en el 2015. Y fue de los primeros acuerdos a los que llegamos. Recondujimos la posición del PP y sumamos la voluntad de apostar por parte del resto de grupos municipales en una infraestructura que es la que mayor esfuerzo económico le va a conllevar al ayuntamiento, que está en plenas obras ahora mismo, pero que va a cerrar, como digo, esa ronda interior y va a permitir mejorar la movilidad integral de la ciudad. Ya no es una obra para un barrio concreto como puede ser el Pilar o la barriada San Juan Bautista, antes barriada Yahweh, sino que es una obra que afecta al conjunto de la ciudad. Y dices, bueno, ¿tendremos que hacer más actuaciones? Pues evidentemente, ¿no? Ya que lo dices, pues el otro día no lo comenté, pero te lo comento aquí en esta entrevista, otra de las apuestas, otras de las propuestas va a ser el elaborar un verdadero plan de infraestructuras para el conjunto de la ciudad, un plan de barrios, pero de verdad. No el hecho de ir corrigiendo agravios. Que se sepa qué hay que hacer, ¿no? Que se sepa qué hay que hacer y las prioridades de intervenir no al tuntún, sino con una ordenación en función de las necesidades, en función de la problemática de cada barrio, pero que complete todo el escenario, ¿no? Y desde el punto de vista de la movilidad también tenemos una apuesta muy decidida. Yo creo que en materia de movilidad y accesibilidad el Grupo Socialista se ha llevado la palma. Y lamentablemente, excepto con el puente de las Rebolledas y el bono joven, por cierto, iniciativa del PSOE, trasladada con éxito a las ordenanzas, esto que ahora se están aprovechando tantos miles de jóvenes, ¿no? Gratuidad hasta los 13 años, 0,25 céntimos el trayecto hasta los 26, esto ha sido un éxito del Partido Socialista, en la oposición. Pero tenemos cantidad de propuestas todavía encima de la mesa sin llegar a ejecutarse, por esa inacción del PP, los rebajes de bordillos, las ciclocalles, ciclocarriles, completar el carril bici, esos carriles 30, ahora que estamos tan de moda de hablar de peatonalizaciones. Hay presupuesto, la adaptación de las paradas de autobús, hay un presupuesto aprobado recientemente, modificaciones que incorporan recursos. Esa es la actuación prioritaria que tiene que acometer el gobierno y que no cabe duda que de gobernar el PSOE, como espero dentro de un año, lo haremos. ¿Qué papel debe jugar la participación también dentro de este proyecto, Daniel? Porque si por algo también se ha caracterizado el trabajo que ha desarrollado el PSOE durante estos últimos meses,
ha sido por llevar a los barrios, a las zonas también, la administración local. A través de un plenum barrio hemos ido conociendo cuáles son las inquietudes, las reivindicaciones, las necesidades, las propuestas de todos estos vecinos, y en esa precandidatura también fijas como algo clave precisamente que se dé continuidad a todo ese trabajo que se ha materializado. ¿Qué lugar debe ocupar esa participación en la ciudad, pero qué lugar real? Mira, hemos tocado 3 de las 4 patas y ahora tocas la cuarta, ¿no? Conoces bien el programa que presentamos y es la base del programa que vamos a volver a presentar. Empleo, servicios sociales, dotaciones públicas e infraestructuras y participación. Contar con los vecinos. Nosotros estábamos decididos a utilizar las herramientas que nos prestaba la legislación, esto es la Ley de Grandes Ciudades. Estábamos obligados a adaptar los mecanismos de participación social de nuestra ciudad a esa Ley de Grandes Ciudades y inmediatamente comprometimos un modelo de distritos. Lo comprometimos en el programa electoral, contemplando ya ese distrito periférico, ¿recuerdas? Bueno, hoy Burgos cuenta con 4 distritos en el casco urbano y 1 periférico. Por lo tanto, un éxito más del PSOE. Pero los distritos no van a ser, como digo, un éxito por sí mismo. Tenemos que creernos que son una herramienta útil, porque no son consejos de barrio, no son asociaciones de vecinos. Son instrumentos del propio ayuntamiento en la que la participación de los vecinos es eficiente, en la que es efectiva, en la que hay una vinculación estrecha entre las propuestas y la ejecución de dichas propuestas. Lo ejecuta el ayuntamiento, pero la capacidad propositiva de los distritos es enorme y tiene sus propias funciones reglamentadas, una normativa aplicada para que esto sea una garantía. Y en este sentido, después de todos estos años en los que el Partido Popular se ha dedicado a arrinconar a nuestros vecinos, a dar protagonismo a otro tipo de entidades que también lo merecen, ¿no? Como pueden ser las peñas, que además tienen un protagonismo activo y cada vez más social, que debo reconocer, pero las asociaciones de vecinos han sido arrinconadas. Y nosotros lo que estamos dándoles es todo el protagonismo, porque dentro de las juntas de distrito son las asociaciones, las entidades sociales con mayor participación, con mayor presencia. Y además, como te digo, con una correlación directa entre estas asociaciones y los distintos presidentes que somos concejales, porque así lo marca la ley, no por gusto, que además tenemos la obligación de trasladar todas esas demandas al ayuntamiento. Claro, hay concejales que nos lo creemos y que estamos presidiendo algunas juntas, por ejemplo, yo la del periférico, y otros que veo que se lo creen poco o nada. Bueno, hay grupos que no tienen representación directamente en la actualidad. Correcto, hay grupos que ni siquiera, ante una oposición respetable, ante un modelo que no compartían, su modelo, en mi opinión, hubiera sido un desastre. Pero tampoco es cuestión de redundar en el debate. Pero dijeron ya no solo oponerse al modelo que presentaba el PSOE y que contó con el respaldo mayoritario del Pleno, sino que se negaron a participar de las juntas de distrito, lo cual es una absoluta falta de respeto a sus vecinos. Por mucho que ahora se dediquen, y estamos hablando de ciudadanos, hablemoslo claro, a hacer su ruta por los distritos desprestigiando la decisión del ayuntamiento sobre la constitución de dichas juntas. Me parece lamentable. Y lo que tenían que hacer es reflexionar y participar donde realmente tiene sentido y tiene capacidad, digamos, efectiva el participar, que es en la Junta. Nosotros estamos dando traslado de muchísimas cuestiones. Yo no habré hecho menos de 7 o 8 providencias ya para que las distintas secciones, organismos del ayuntamiento actúen sobre el distrito periférico. Daniel, antes de despedirnos, 2 cuestiones. La primera, ¿cómo se valora el trabajo de aquellos que han estado acompañando y que están acompañando en este caso al precandidato en los últimos años, al grupo municipal socialista en este periodo? Porque aunque todavía queda ese año, también quisiste durante la precandidatura, durante ese anuncio de la precandidatura, destacar, ¿no?, la contribución y el trabajo de quienes te han rodeado y te siguen rodeando durante este tiempo. Sí, la verdad es que no puedo sentirme más satisfecho, agradecido y orgulloso del apoyo que he recibido de mis compañeros y del trabajo que han demostrado comprometiéndose en el día a día con este proyecto. Primero, porque hemos demostrado ser el único grupo dentro del ayuntamiento con estabilidad institucional, y esto se demuestra porque somos el único grupo que mantiene el mismo número de concejales. Aquí han perdido concejales por el camino todos. El PP empezó con 10, acabó con 9, Imagina empezó con 6, acabó con 4, y Ciudadanos, el primer día ya de los 4 que sacaron solo se constituyeron 3, ¿no? Y es verdad que esto también es posible porque existe una confianza entre nosotros. Nuestras discrepancias también, pero existe una confianza entre nosotros. Es bueno debatir, pero siempre teniendo muy claro cuál es la meta, cuál es el objetivo. Y en este sentido yo debo agradecer en primer lugar el trabajo de la Ejecutiva Municipal, que aunque trabaja en la sombra, ayuda y mucho al grupo de concejales. A todos ellos,
a los que me acompañaron los primeros 2 años y a los que me han acompañado desde el mes de noviembre del año pasado hasta ahora. Y por supuesto a mi grupo de municipal, al grupo de concejales socialistas. Desde Mar Ramírez, que ya no nos acompaña porque tuvo que dejar el acta por cuestiones personales, como a los otros 6 compañeros, ¿no? A Blanca, a Óscar, a David, a Mar, y especialmente a Nuria y a Antonio. Este proyecto empezó con ellos. Empezó con ellos hace casi ya 4 años, y ambos complementan muy bien, ¿no? Porque el talante de Nuria Barrio es exquisito, ¿no? Tiene una capacidad política y una manera y una empatía de transmitir, y vamos, inigualable. Y además tiene la capacidad de gestión que yo debo agradecer, que en el poco tiempo con la que cuenta esta mujer, con sus responsabilidades profesionales y personales, cómo ha sido capaz de asumir sus responsabilidades a nivel institucional y orgánico, ¿no? Y luego mi compañero Antonio, del que poco se puede decir a estas alturas, ¿no? Un concejal con 20 años de experiencia, con un talento y un olfato político inigualables, con una gran capacidad de sacrificio y una gran lealtad también al proyecto que represento, ¿no? Y en este sentido pues no puedo estar más satisfecho. Ahora bien, no es el momento de hablar de listas, porque llegará el momento de hacerlo. Llegará el momento, sin lugar a dudas, dentro de unos meses, pues porque ayer en el año 2015, pues fue en el mes de febrero, marzo del 2015 cuando tuvimos que presentar esas candidaturas, y yo creo que por responsabilidad y por respeto al trabajo de todos ellos, hasta que no se aproxime esas fechas, no debo por qué plantearme ningún cambio. Daniel, la última pregunta, ¿todavía está abierto el plazo? ¿Puede existir otra precandidatura u otras precandidaturas? ¿Es bueno, es malo que existan competidores en una carrera como esta a la alcaldía? En ningún caso es malo. En ningún caso es malo. Mira, evidentemente, es una posibilidad. Y nuestro partido además tiene cultura de que haya bastantes candidaturas en los distintos procedimientos. A veces no es así, y no pasa nada. Eso también, pues hombre, de alguna manera consolida una posición y también la impulsa de algún modo, ¿no? Pero si hubiera alguna otra alternativa, lo que haremos es un procedimiento garantista al 100% y ejemplar. Lo decías al principio de tu entrevista, ¿no? El Partido Socialista puede salir con la cabeza muy alta cada vez que concluye uno de sus procesos internos, porque no creo que haya ninguna otra formación política con una democracia interna como la que tiene el PSOE y con unas garantías hacia sus afiliados como las que tiene el PSOE. Todos y cada uno de los compañeros que componen la agrupación socialista de Burgos, los 360, me merecen el máximo de los respetos. Y en este sentido, aquellos que decidan, como he hecho yo, concurrir a este procedimiento, debo garantizar, como secretario general que soy todavía, que contarán con todas las facilidades y, por supuesto, con los mismos derechos y todas las garantías por las que puedo contar yo, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, respecto al resultado, pues lo decidirán mis compañeros. Ahora, yo, si me lo permites, estoy convencido y seguro de que cuento con el respaldo mayoritario de los compañeros de la agrupación socialista de Burgos. Me lo han demostrado estos años. En las distintas asambleas que hemos venido celebrando, siempre hemos sacado la gestión con un amplísimo respaldo y atendiendo de que pueda haber críticas, evidentemente, como en todo en la vida, ¿no? Yo creo que es constructivo que se produzcan y que en caso de concurrir otra candidatura resolveremos el procedimiento reforzando la posición del partido. Vamos a estar muy pendientes de todo este proceso, Daniel. Gracias por estar con nosotros, por contarnos todo ese proyecto, por adelantárnoslo, aunque habrá momento también, en caso de que se ratifique así la candidatura, pues de explicarlo, ¿no?, más detenidamente y hablar también de esas listas cuando llegue el momento. Muchísimas gracias, A Daniel. vosotros. Nosotros continuamos.